Ok, la que sigue, Marquitos. Vamos a ver hoy. Estamos viendo una serie total. Hasta ahorita ya se lleva preparada aproximadamente 14 prédicas, 15 prédicas aproximadamente. Vamos a ver la tercera ahorita. Y se llama El presente y el futuro a través de la palabra. ¿De acuerdo? A través de la palabra. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy padre que se llama Causas de la apostasía. Causas de la apostasía, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un breve resumen de los dos temas pasados para que usted pueda entenderlo, ¿de acuerdo? Vimos precisamente que el Señor en el libro de Mateo, ¿sí? Los discípulos le pidieron señales. ¿Y cuándo serán estas señales? ¿De acuerdo? Y el Señor le empezó a dar señales de las cuales antes de que llegara el fin del mundo o la venida de Él, ¿de acuerdo? Y hoy empezamos a ver el tema de que el Señor dijo que una de las cosas que iba a haber es que se iba a hacer manifiesta la apostasía. Y es lo primero que estamos viendo. Y se está manifestando en el primer tema, vimos que la apostasía en la sociedad se está manifestando precisamente de qué manera. Muchas personas se están rebelando, de acuerdo, delante de las órdenes de Dios, del gobierno de Dios. Pero bueno, vamos, la siguiente diapositiva. Mira, vimos que la apostasía precisamente en la palabra griega compuesta por amo, que es caer o alejarse de, y éxtasis, que es rebelión. Es decir, que la apostasía es un desafío o un sistema establecido, ¿sí? Establecido de autoridad. Y literalmente es una rebelión, un abandono de la fe. Y si usted ve por allá afuera, hay mucha gente que está abandonando la fe, que se está rebelando de la fe. ¿De acuerdo? La que sigue. Dijimos que se iba a manifestar de tres maneras. Rebelión a lo que ha establecido Dios en su palabra. O sea, muchos ya la Biblia dice que es un libro cualquiera, hablan mal de la palabra, hablan mal de la palabra de Dios. También hay un desafío a la autoridad de Dios. Muchos dicen pues que Dios es un Dios misógino, que es un Dios ya hablan mal de lo que el Señor, de su autoridad. Muchos no quieren ese temor de Dios y no tienen establecido su autoridad. Y lo peor es que hay un abandono de la fe y de la sana doctrina. Y establecimos que precisamente hay dos cosas en el primer tema. Vimos dos cosas importantes. Primeramente, ahorita, la famosa equidad de género, la famosa homosexualidad, la cuestión del aborto, que la gente quiere que todo se legalice. Esa es una señal de apostasía, es señal de que el Señor está pronto a venir. Se está manifestando ya más fuerte. Si usted, no sé qué edad tenga, pero pues yo ya tengo 50 años y yo recuerdo entre 1980 y 1990, pues para nosotros la homosexualidad era una enfermedad. Pero ya vieron la forma de que se cambiara y ahora resulta que la homosexualidad ya no es una enfermedad, ahora ya lo toman como otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Igual que muchas personas tratan de ponerle un diminutivo a todo, ¿no? Una persona que echa mentira, ya le dice que es una mentira piadosa, ¿no? Si una persona que toma alcohol es una persona socialista, no social, pues por ¿no? No, es un borracho, ¿de acuerdo? Muchos dicen, no es que me drogo, va a poner medicinal, es para tranquilizarme. No, simplemente es un drogadicto. Entonces, tratamos de suavizar las cosas, es lo que el mundo está suavizando las cosas ahorita, pero ya son señales de la apostasía. Pero después vimos que también la apostasía en nuestra iglesia o en la iglesia de Dios también se está presentando, porque hay muchas iglesias las cuales ya están dando temas demasiado suaves. Por ejemplo, hablamos de tres cosas. Hablamos precisamente de la doctrina light, de aquella doctrina que simplemente el pastor habla lo que quiere que escuchen nada más sus ovejas, o lo que las ovejas quieren escuchar, puras cosas bonitas, te bendecirá y Dios te prosperará. El evangelio de la prosperidad, en el cual todos se están tratando ahorita de invocarte que lo principal es la prosperidad. No, lo principal es la salvación. Buscar el reino de Dios y justicia, y después viene ¿qué? La leyes. Pero también hay un evangelio de la confesión positiva. Ahora todo el mundo está decretando, declarando y todo eso no, y eso no viene de parte de Dios. No se trata de declarar, ya todo está establecido en sus leyes. No se trata de decretar los decretos, la ley es como si yo dijera, yo decreto una ley que yo quiera decretar y no está todavía en la Constitución Política de México, ¿no? No, ya está decretado, ¿no? Las cosas ya están decretadas. Y esta vez vamos a ver por qué causas, por cuál es la causa, por qué esas señales de apostasía se están manifestando, ¿de acuerdo? Es parte primordial. Bueno, pero vamos a ver tres cosas, el por qué se está manifestando, de qué manera se está manifestando en la sociedad de hoy esa apostasía. Primera causa,
La primera que se está manifestando, ¿sí? Se manifiesta negando a Dios por razonamientos y filosofías humanas. Y para eso vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Y dice aquí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se parecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Junto con la diversidad sexual y la ideología de género, existe una corriente ideológica que está creciendo junto con esa rebelión hacia Dios en la sociedad, y se llama ateísmo, ¿de acuerdo? Y el ateísmo es negar la existencia de Dios basados en razonamientos y filosofías humanas. Eso es el ateísmo. Tratan de negar precisamente, sí, bajo razonamientos y filosofías humanas, la no existencia de Dios. Y durante el tema, estaba preparando el tema y estaba viendo varias cosas, la verdad que a veces ni comentarlos ya, porque la verdad son razonamientos humanos, y lo que no queremos nosotros también es que ustedes entren en jaque, en pensar. Entonces, tenemos que entender lo que la palabra dice, ¿de acuerdo? Y en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, ¿de acuerdo? Vean lo que dice: y esta es la condenación, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De acuerdo? Hay personas que empiezan a razonar y empiezan a tener filosofías huecas o filosofías humanas simplemente porque están obrando mal, y tratan de trabajar en sus mentes ese tipo de filosofías o de razonamiento, tratando de justificar lo que están haciendo mal. Por esa razón es que sacan filosofías y razonamientos de esa índole. Son personas que verdaderamente simplemente, yo entiendo nada más eso así, pero como no quiero yo que me digan que estoy mal, pues lo que hago es negar al que puso a las leyes, ¿no? ¿Me explico? Y de esa manera empiezan a razonar. En el texto de Romanos que vimos, ahí enseñanza muy padre en ese texto, comienza diciendo, dice que muchos conocieron a Dios. ¿Cuántos de nosotros desde muy pequeños nos inculcaron a Dios? De alguna u otra manera nos inculcaron, sea en una religión o sea como sea, nos inculcaron de Dios, ¿cierto o no cierto? Sí. Todos llegamos, y gracias a eso estamos donde estamos. Y ahí dice, conociendo a Dios, conocieron a Dios. Pero ¿sabe qué? Muchos no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Muchos al contrario, por estar haciendo malas cosas, dicen que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Empezaron a tener razonamientos tontos, y el corazón fue entenebrecido. El corazón simplemente empezó cuando un corazón se entenebrece, cuando un alma cuando hablamos de corazón en la Biblia, estamos hablando de tu alma. Cuando tu alma se oscurece, cuando tu alma ¿sí? ¿Qué significa? Que es un alma sucia, ¿no? Cuando la pared esta se empieza a entenebrecer así de color negro, ¿qué significa? Que está sucia, ¿o no? ¿Sí me entiende? Ahí va. O cuando, por ejemplo, si yo vengo de repente de mi guardia y vengo con el gran solazo toda la carretera, y cuando ya vengo bajando de esta parte de aquí de San Juan Chamul, me encuentro como que San Cristóbal está entenebrecido, con niebla. ¿De acuerdo? Y con ese entenebrecimiento la luz no entra. Y usted llega acá y encuentra todo oscuro, todo opaco, y apenas se ve claro, porque el sol es potente, pues, pero está entenebrecido. ¿Qué significa? Que simplemente la luz que no penetra. Lo mismo pasa aquí. La gente por razonamientos entenebrecieron su corazón, y simplemente esa luz que no estuvo. Creían de Dios, creían conocer de Dios, pero no le empezaron a glorificar como Dios quiere. En pocas palabras, tenían una religión, pero ¿sabe qué? Se quedaron en su religión y no glorificaron al Señor, porque Dios no quiere religión, quiere una relación. Él quiere que le glorifiquemos de una manera diferente.
¿De acuerdo? Pero vea lo que sigue. Y dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Porque muchos creen en la ciencia y dicen la ciencia. ¿Y la ciencia de dónde proviene? De lo humano. Pero la palabra proviene de Dios. Creyeron hacerse sabios conociendo mucha ciencia. Y muchos quieren conocer de Dios o hacer que Dios exista por medio de la ciencia, y no van a lograr por medio de la ciencia, por mucho que ellos quieran. Un ateo nos pide a nosotros que nosotros le demostremos que Dios existe. Bueno, y le preguntamos, bueno, entonces tú demuéstrame por qué dices que Dios no existe. Y se quedan así como que, ¿me explico? Yo les podría decir simplemente, o sea, Dios existe porque esto de vivo no se hubiera creado sin un creador. Eso del Big Bang, eso de todo ese tipo de cosas, sabiduría humana, o sea, son sabidurías nada más, y simplemente creo, pienso. No es el hecho que tengo una certeza como tal, ¿de acuerdo? Entonces dice que profesores se hicieron, ¿y qué? Cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios es incorruptible. La gloria de Dios es incorruptible. La palabra de Dios dice que Dios es santo. Dice que Dios es espíritu. Y Él quiere, y dice que Él desea que en espíritu y en verdad le adoremos. Y ve lo que dice la palabra, que lo cambiaron, dice la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. La gente se empezó a hacer que, como no pueden creer por no ver, empezaron a hacer algo para que vieran y creyeran. Como Tomás. Jesucristo le dijo, bienaventurados los que no han visto, o los que no ven y creen. No hay necesidad que tú tengas una imagen delante de ti o que tengas algo para creer. Dios es espíritu y tú tienes que creer en Él aunque no lo veas. ¿Me explico? Ok, te lo voy a explicar de otra manera. Ustedes ven los cables que estaban colgados allá afuera, son cables de electricidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted logra ver la electricidad? Y porque no lo vea no significa que no exista. Pero agarre un cable de esos y tóquelo. Así es Dios. A Dios no lo puede ver. Pero cuando usted lo llega a tocar, le llega a tocar en su espíritu, le va a dar una sacudida como si estuviera agarrando ese cable. ¿De acuerdo? Ahí es donde Dios nos damos cuenta de que Dios existe. Y muchos de ellos, miren, cambió la imagen, sí, de hombres corruptibles, imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el África adoran aves, adoran cuadrúpedos, adoran reptiles. No comen la vaca porque lo semejan a un dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por eso se volvieron necios. Y de la misma manera, los ateos, el ateísmo así está también, se volvieron necios, negaron la existencia de Dios en razonamientos y filosofías humanas. ¿De acuerdo? Lo malo es que hay millones de personas en el mundo que de esa manera niegan la existencia de Dios en lugar de reconocerlo. ¿Y saben por qué? Como le decía hace rato, por su pecado. Prefieren seguir en tinieblas, no arrepentirse. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y es lo que la religión enseña muchas veces. Perdonen, y a veces aquí digo, voy a reventar globitos y a lo mejor algunos de ustedes como que sientan como que se le están desarrollando algo en su corazón. Le quiero comentar esto. Yo considero una religión como un lavadero de puercos. ¿Cómo un lavadero de puercos? Se los voy a poner en otro ejemplo más o menos. Si ustedes decidieran en su casa, en vez de tener un perrito, un gatito o una tortuga, dijera, yo quiero tener de mascota un cochinito. ¿Me explico? Y de repente usted agarra y lo vaya bien, lo cepilla y toda la situación, y usted le da, no sé, su alimento, un alimentito ahí que usted crea que el puerco come. ¿De acuerdo? ¿Qué cree que el puerquito va a hacer cuando usted le deje la puerta abierta? Se va a salir. Se va a salir. ¿Y a dónde cree que se va a ir? Al lodo. A buscar un lodazal.
a buscar cochinada que comer. ¿De acuerdo? Usted, como es su mascota, va a ir corriendo, va a agarrar su puerquito nuevamente, lo va a volver a meter, lo vuelve a lavar, lo vuelve a limpiar, ¡pum! Y lo deja otra vez limpiecito. ¿Sí? En cualquier descuido que usted tenga, ¿qué cree que el cerdo va a hacer? Va a regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza cochina, pecaminosa. Así es la religión. Un religioso ya se da golpes de pecho y de perdón, pero saliendo de donde está, ¿usted qué cree que va a hacer? Hacer lo mismo de cochinadas. Hacer lo mismo, vuelve nuevamente al pecado, vuelve a las mentaderas de padre, vuelve a robar, vuelve a hacer las mismas tonterías de siempre. En Cristo Jesús no tiene por qué ser así. Cuidado, porque tú te conviertes en eso, cuidado. Es que tener cuidado en eso. Y muchos tratan de eso, de negar al Señor y de decir, de negar el pecado. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque verdaderamente no quieren un cambio, una transformación en sus vidas. Y piensan que desechando a Dios ya no tendrán culpabilidad por su pecado. Y de repente empiezan a utilizar mi Diosito. Y no es de cariño. Si nosotros le decimos Diosito, estamos diciendo Diosito chiquitito, y no, Dios es grande, es poderoso. ¿Me explico? Y empiezan a disminuir al Señor. ¿Por qué? Por sus propios pecados. Amén. En España hubo una campaña precisamente del ateísmo que promovía hace algunos años el ateo y decía: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Esa era la campaña. ¿Y gracias a qué? A los razonamientos científicos, a los razonamientos filosóficos. Y muchos profesan ser sabios y niegan la existencia de Dios, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que son necios. Ve lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vean, dice el necio, son personas necias, personas que dicen ser muy inteligentes, que son científicos y son filósofos, profesan ser sabios, pero ¿sabe qué? Al negar la existencia de Dios se convierten en personas necias. ¿Y saben por qué? Por la soberbia, por la altivez de sus corazones. Por eso no reconocen ni buscan a Dios, porque son soberbios, son altivos. Son personas que creen que por lo que saben, por lo que han aprendido, creen que pueden ser más superiores que Dios. Y no es así. ¿Ve lo que dice el Salmo 10:4? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cree que por tener simplemente conocimiento, con eso más que suficiente, con eso basta. Y olvida si es médico. Cuando yo conocí a Cristo, lo primero que me dijeron: ¿cómo es posible que un médico inteligente, estudiado, se haya dejado engañar por esta bola de ignorantes? Se dijeron. Y la verdad que no supe ni qué contestar, porque no estaba preparado. Pero después entendí que los ignorantes eran ellos. Porque la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios, en la Biblia. Cualquier libro sí te enseña y aprendes, pero no cambia tu vida. La palabra de Dios, la Biblia, sí la cambia. Amén. 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 Y fíjense, y por eso Dios los ha dejado caminar en la dureza de sus corazones. Salmo 81:12. Vean lo que dice el Señor: los dejéis, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Cuando la persona es necia y está metida en su necedad, ¿sabe lo que hace Dios? Simplemente está bien, que camine ahora sí en la dureza de su corazón y que camine en sus propios consejos, a ver cómo le va. Y por esa razón la apostasía se manifiesta. ¿Por qué? Porque no creen en la sabiduría de la palabra.
sino en la sabiduría de la ciencia, en la sabiduría de la filosofía. Cuando la verdadera sabiduría lo que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí es donde tú vas a transformar verdaderamente tu vida, no es lo que la ciencia diga. Y yo le he dicho, cuando he tenido muchos pacientes aquí enfermos y la ciencia dice no se va a curar porque tiene cáncer, se va a morir. Tenemos un Dios poderoso que dice, ¿sabes qué? Se va a sanar y se sana en el nombre de Jesús. Y lo van a ver así que lo han visto estos otros, dirían que quizás de comer los gusanos, porque carne soy. Pero en la ciencia puede decir una cosa, pero en la palabra de Dios dice, yo los sanaré y los sanaré. Amén. Conforme a su perfecta y agradable voluntad, que es buena. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Número 2, ¿de qué otra manera se manifiesta? Se manifiesta cambiando la verdad de Dios por la mentira del enemigo. Tenemos un enemigo mentiroso, pero un enemigo súper mentiroso. Y a veces le creemos más a lo que el diablo dice que lo que Dios enseña. Vea lo que dice Romanos 1, 24, 25. Por lo cual también dice Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que dijimos en el último texto, Dios le dijo, ¿sabe qué? Caminen en sus conocimientos todos. Y yo los entrego a la inmundicia. Ahora sí que anden en el mundo ahí buscando a ver qué cochinada comen como cerditos. Después de 3 veces lavadas al cerdito, al final tú decides, dices, ay, que se engorde ya, ay, que se quede, o no lo harías. O te la pasarías toda la vida bañándolo. Si quieres estar a cuerpo, ¿qué quieres? Igual Dios no se dice que agarró al hombre que no quiere conocer de él y que lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. ¿De acuerdo? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La gente empezó a deshonrar sus propios cuerpos. Ya dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿De quién crees que es la mentira? El diablo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿De qué criaturas está hablando? De las criaturas del texto anterior, que hicieron imagen, semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Le dieron culto y se cambiaron esa mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dios no está en una imagen. Dios no está en ninguna de ese tipo de situaciones. El hombre las creó simplemente para él tener de vista y creer que sí está Dios ahí, pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y mira el Señor, ¿qué dice ahí en esa palabra? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Dios es bendito. Dios no puede estar en una imagen porque Él es bendito. Y muchas personas hoy en la sociedad viven esa apostasía, viven en rebeldía a lo establecido por nuestro Dios. La palabra ya está, y muchos niegan la veracidad de la Biblia. Le llaman un libro homofóbico, le llaman un libro retrógrado, que tiene ideas del pasado, que tiene ideas machistas, así dicen muchas gentes. Empiezan a desechar la palabra de Dios y toman como verdades pensamientos y ideas de hombre. Y de hombres que tienen entenebrecido, ahora sí que el entendimiento. ¿Y sabe de dónde provienen esas mentiras? De Satanás. Satanás es el padre de las mentiras. ¿De acuerdo? Y 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, ve lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Hay espíritus engañadores? Hay. ¿Hay doctrinas de demonios? Hay.
Si la doctrina, si la persona no te está enseñando una doctrina que esté basada en la palabra de Dios y que te sustente bajo la palabra de Dios, simplemente es un engañador y es una doctrina de demonio. ¿En qué parte de la Biblia dice que pues hay que llevar a los niños a bañar para que les pasen el huevo, para que les quiten el ojo? ¿Lo dice la Biblia? No. Doctrina de demonio. No está en la Biblia, perdónenme, pero no está en la Biblia. Si está en la Biblia, es porque la palabra de Dios lo sustenta. Pero si no, simplemente gente que tiene entendimiento entenebrecido. Gente que cree. Es que lo vi, así, mucha gente lo vi. Hace unos días llegó una paciente, es que se llevó una terapia. ¿Qué terapia? Se llama orinoterapia. ¿Ah? ¿Y qué es eso? Cacho la primera orina del día y me la tomo. ¿Y de dónde lo ve usted? ¿Qué científico se lo enseñó? ¿Qué médico se lo recordó? No, me dijo mi comadrita fulana de tal. ¿Y a su comadrita quién? No sé, creo que alguien más. ¿Sí? Gente con el entendimiento entenebrecido, creyendo mentira tras mentira. No hay un fundamento en mí. ¿Me explico? Lo mismo es la palabra. Si está en la palabra de Dios, aguas. Está sustentado. Si no está en la palabra de Dios, vamos a ver más adelante, Deuteronomio dice eso. Cuidado el que haga pasar a su hijo, dice, por fuego, con curanderos o con algoneros. La misma palabra dice, no es el tema, no me quiero meter tanto ahí, pero bueno, cuidado. Si no está fundamentada en la Biblia, ¿de acuerdo? Tenga cuidado. Porque simplemente está llevando precisamente doctrina de espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿De acuerdo? Son cosas que usted no tiene que entender. Por ahí en la tele apenas estaba viendo a las 12 de la noche unos que hablan así como portugueses. Venga y compre. Y están vendiendo astillas de la cruz de Cristo. Dice que con todas las astillas que han vendido debieran armado como 100,000 cruces. Imagínense. Doctrina de demonios. Que pues fueron a Israel y que trajeron agua del mar muerto y que se lo tomen pechorritos para que sean sanos. O sea, Dios mío, el agua del mar muerto es un agua, Dios mío, es agua de sal, que si la tomas haz de cuenta que lo primero que te vas a tronar son los riñones y la boca, porque no vas a poder tomar. Doctrina de demonios, espíritus engañadores. ¿De acuerdo? Para que Dios tú seas salvo y para que seas protegido, Dios tiene que estar aquí. No lo tienes que estar cargando en ninguna otra cosa. Aquí en tu corazón. Nada más. Simplemente. Y si está en tu corazón, ¿en dónde tú lo quieres tener? En ningún lado más. Lo tengo aquí. Y ahí es donde más vale. Amén. Amén. Y aunque el mundo pueda aceptar y hasta admirar a todas esas personas porque las admiran, yo he visto ahí en la radio también, venga, si aquí le hacemos el amarre, lo juramos aquí, y ahora se llaman el, no sé qué, ¿cómo se parece el maestro? Sí, imagínate. Y la gente los admira. Y tú vas, y en el consultorio del doctor Gustillo, 3 almas y allá hay como 100. Véanlo, o sea, simplemente son personas, espíritus engañadores, y mucha gente precisamente los admira. Pero ¿sabes qué? Eso es vivir en rebeldía contra lo establecido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos declara que sus vidas irán de mal en peor cada día. Esas personas que no hacen las cosas como lo establecido de Dios, va a ir mal. Vean lo que dice el libro de 2 de Timoteo 3:13. ¿No cambió? Ok. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Amén. Perdón, cambie de ahí porque este no es Lucas, no le cambié. Por favor, es Timoteo. Yo ahí sí me confundí. 2 de Timoteo 3:13, por favor. No es este texto. Una disculpa.
A mí que pide trabajar muy rápido, se me olvidó cambiar el texto ese. No, es 2 de Timoteo 3:13. ¿Sale? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que miren, cuidado. ¿Cuánta gente no ha quedado pobre por creer en todo ese tipo de situaciones? Cuidado. Entonces, la apostasía se manifiesta por estar creyendo en las mentiras del enemigo y no en la verdad de Dios que está en su palabra. Y por esa razón le digo, estuvo bien que ustedes apunten. Importante que apunten. ¿Por qué? Para que ustedes vean que está sustentado todo lo que predicamos. Eso es donde te doy esta palabra. Amén. Amén. Número 3. Ya que sí. Se manifiesta también no tomando en cuenta el gobierno de Dios sobre la creación. No tomando en cuenta si el gobierno de Dios sobre la creación. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Vea lo que dice. Por esto Dios dice, ¿quién es Dios? ¿El Rey de Reyes o no? Señor de señores. Y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Y como he sido, por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. O sea, no es porque la persona se haya ido sola, es porque Dios lo entregó, porque Él es el que gobierna, es porque Él es el que decidió hacerlo. Amén. Amén. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Qué entienden eso? Habla sobre el enemigo. En pocas palabras, las mujeres cambiaron el uso natural. Simplemente empezaron a tener relaciones mujeres con mujeres casi. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. En pocas palabras, simplemente no empezaron a tener relaciones de mujeres, sino se encendieron en su lascivia, unos con otros, o sea, hombres con hombres. ¿De qué habla aquí? De la homosexualidad. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por mucho que estén hablando sobre la inclusión, está bien. Dice la palabra del Señor que nosotros amemos al pecador, aborrezcamos el pecado. No nos burlamos de ese tipo de personas, en serio. Para que no nos digan que somos homofóbicos, así, nada de eso. Vemos lo que la palabra dice. Si alguna persona viniera aquí, yo sé que Dios va a cambiar sus vidas. Él es el que va a hacer el cambio, no nosotros. Pero bienvenidos. Bienvenidos. ¿De acuerdo? Y vean. ¿Y por qué le digo eso? Porque dice, recibieron la retribución debido a su extravío. Por mucho que se hagan leyes, por mucho que hagan lo de la inclusión, por mucho de lo que traten de hacer el cambio, ¿cuánto tiempo llega la Liga MX tratando de quitar un grito disque homofóbico que se alienta en el estadio? Entonces, ¡ey! Suelta la palabra, que es una palabra homofóbica. ¿Cuánto tiempo lleva tratando de quitar al clausurado, estadios, han hecho? Y todo. ¿Qué significa? Lo que está diciendo la palabra ahí, que recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío, significa que nunca en su vida van a estar tranquilos. Toda la vida van a ser rechazados por alguna persona. Y aparte de eso, ¿qué significa? Que simplemente ya por parte de Dios, ellos mismos se han condenado. No los está condenado nadie. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Querer imponer la ideología humana que se ha revelado ahora sí en contra de lo establecido por Dios es como demoler una casa ajena y construirla de nuevo sin tomar en cuenta la voluntad del dueño. ¿Me explico? Dios es el dueño de la tierra y muchos que quieren fundamentar en su tierra y en poner leyes donde Él ya las estableció. Y la gente quiere así como que destruir lo que ya está establecido
para poner otro fundamento encima de lo que ya está. Muchas personas en el mundo creen y piensan que pueden hacer las cosas a su manera, vivir sin el diseño de Dios, sin el diseño que Dios ya estableció en sus vidas. Pero la Biblia declara que el mundo es propiedad del Señor. Vean el Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa plenitud? Todo, exactamente. El mundo y los que en él habitan. En pocas palabras, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, dueños del Altísimo. ¿Cómo puedes decir? Es mi cuerpo, es mío, o sea, yo hago lo que hago con él. No es tu cuerpo. Ese cuerpo te lo dio Dios. La vida te lo dio Dios. Es mi cuerpo, es mi decisión. Se los voy a decir en hebreo: no manchéis. Para que no se escuche muy fuerte en español. ¿Sí me explico? No puede ser imposible. Y entender que en esta o en generaciones anteriores muchas personas no tomaron en cuenta a Dios en sus actos y en sus decisiones. Pero la palabra nos dice que su señoría es por todas las generaciones. Salmo 145:13. Dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señoría en todas las generaciones. No podemos decir que Dios es un Dios anticuado. La Biblia no es un libro anticuado. No es un libro que pasa de moda. Y si nosotros nos dejamos gobernar por la palabra de Dios y por lo que la palabra de Dios dice, ¿sabe qué? Su vida va a ser diferente. Va a empezar a ver cosas diferentes. Y muchos de los que estamos aquí, ya empezamos a ver cosas diferentes en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque empezamos, ¿qué? A dejarnos gobernar por esto, por la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que dejarnos gobernar. Amén. Amén. Y número 4 y último. Y esto es importante, por favor, importantísimo, que usted lo tome en cuenta. Porque esto va para los de la iglesia. Se manifiesta por falta de crecimiento espiritual y conocimiento de la doctrina. ¿De acuerdo? Vean lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, en pocas palabras, se los voy a traducir al lenguaje visual. ¿Dale? Ahí va. Les voy a decir esto, y no se los quiero volver a explicar nuevamente. ¿Sabe por qué no crece espiritualmente? Porque usted no quiere ir a los discipulados, porque no quiere venir a la congregación, porque no quiere recibir ahora sí que su consejería matrimonial. Ya se lo traduje. ¿Sale? Dice: acerca de esto tenemos que mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tantos para oír. En pocas palabras, no quieren estar escuchando la palabra de Dios. Porque debiendo ya ser maestros, cada que nosotros entramos y avanzamos en el discipulado, cada que nosotros llevamos ahora sí que el propedéutico, primero, segundo y tercer módulo, ¿de acuerdo? Cuando menos aquí muchos de ustedes ya deben ser medios maestros, pero y vamos a la meta de llegar a ser maestros. Después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os dé vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, cuando verdaderamente ya nos estuvimos viendo desde el principio. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que se queda como bebé todavía y quiere andar con su biberón pegado, con su chichi pegado a la boca, cuando ya tienen que estar comiendo alimento sólido. Digan pues las mamás que siguen dando el pecho. ¡Ay! Digan: ¡ay, vale, pues! ¡Ay, vale! Tenía la esperanza de que hoy la librara.
¿Sí ve? A la tabla, Nada, ya. Necesitan alimento sólido, no leche. La lechita fue de principio, pero ahorita el alimento más sólido. Y esto es un alimento sólido. Tenemos que aprenderlo. ¿De acuerdo? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y ya no podemos tener niños en este lugar más que los que más vienen luego como primera vez. Son niños todavía. Pero si usted lleva más de 6 meses llevando un discipulado, haciendo las tareas, por eso lo último se llama para crecer, pues, o no se llama así, las tareas. Y si usted se pregunta ¿por qué no he crecido? Porque simplemente no ha querido. Porque no le ha dado tiempo. Imagínense que tuviéramos un tema diario. Lo hacemos una vez a la semana para que tenga el tiempo usted, mire, agarrar su manual y crecer, y crecer, y crecer. Y aguas, mucha gente está manifestando apostasía de esa manera. Porque no hay crecimiento espiritual en ellos. Tenemos que entender esto, porque es importante que entendamos esto. Y este texto está en el libro de Hebreos, y si usted lee el capítulo 5 de este texto, el título que dice advertencia contra la apostasía, dice. Imagínense, ahí está ese texto. ¿Sí? Y muchos cristianos pues deberían ser ya maestros, pero en lugar de eso, pues son cristianos inmaduros, cristianos carnales. Ya no voy a llegar a la iglesia porque la hermana América muerto de la jeta. Ya no voy a llegar a la iglesia porque el pastor no me saludó. Ya no llego al discipulado porque luego en América nos da café. Esto no relajo, pero hay gente así. ¿Ah? Sí, hay personas así. Sí, vean, son cristianos inmaduros. Son cristianos que verdaderamente todavía son niños espirituales. Por eso nos congregamos. ¿Sabe por qué nos congregamos? Porque aquí usted va a encontrar una piedrita en el zapato que lo va a hacer crecer. Usted va a ver gente que dice usted, ay, con ese no me llevo por luz. A decir, no, acérquese a esa persona, es su piedrita. El Señor está tratando su carácter con eso. Y si no dentro de su familia tiene usted una piedrita también ahí, que lo está haciendo crecer. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Estamos en un tema ahorita sobre qué amar los unos a los otros. Dice, ¿qué se habló del tema? ¿Pesado o no? Porque son cosas difíciles de hacer. No son cosas muy sencillas. Un niño espiritual y un maduro espiritual no hace eso. No lo cumple. Pero una persona que ya es una persona madura, ve así las cosas como dice la palabra. Amén. Sí. Y el problema es eso, lo que dice el texto, que nos hemos vuelto tardos para oír, por favor. ¿Vale? Si escuchamos palabra que no edifica, nos podemos pasar en el TikTok 3, 4, 5 horas para oír cosas que verdaderamente nos edifican. ¿Sí? Para oír lo que no nos va a hacer crecer espiritualmente. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a decir una cosa, lo mismo, dentro de mis prédicas, usted no va a escuchar palabras que solo le convenga a usted. En cierto momento son palabras que le va a llegar a exhortar a usted. No son palabras que le dulce su oído. Hay congregaciones que nada más le predican ahí, vas a ser próspero, Dios te va a bendecir, sigue adelante. No, también te puedo decir, ¿sabes qué? Si no sigues llegando a un discipulado, no vas a crecer espiritualmente, te vas a quedar como niño. Bien, son cosas que no tenemos que entender en eso. Tenemos que alimentarnos con cosas que edifiquen, porque si no vamos a ser presa de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Cuidado. Si usted está bien cimentado, no puede venir cualquier persona a hablarle cosas diferentes a lo que usted está fundamentando en la palabra de Dios. Y lo que está fundamentado en esto, nuevamente vuelvo,
Donde está fundamentado en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a esforzarnos un poquito más en lo que estamos aprendiendo. Aprender los textos bíblicos. De repente les digo, a ver, ¿qué dice Juan 1:12? Como 20,000 veces lo hemos visto y sigue así como que... No llega a la ¿Eh? no llega a la ¿Qué dice Juan 3:16? porque tal Esto fortifica de que... Miren, son cosas que uno va a ir aprendiendo como edificándose la palabra de Dios. Son cosas que uno va a ir como siendo repetitivos. Siempre le he dicho a Manuel, la práctica hace el maestro. Y les hemos dado un montón de técnicas para que usted tenga los textos en su casa, alojando en su cartera, él los ponga en el cristal del baño, en el ropero, póngalos. Hay un montón de ejercicios para que cada que llegue usted y los lea. Y esa manera usted lo va a dar, lo va a andar leyendo, y usted se va a edificar, se va a empezar a edificarse más. Pero ¿para qué sirve tener tantos textos de memoria? No crea. De repente usted le puede servir. Primeramente porque no cometa la tontería. Segundamente para que no deje que otro lo cometa. ¿Cómo cumplir la palabra? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Siempre por medio de la palabra. ¿Ven? Entonces, qué bueno, estamos acá, estamos aprendiendo. Y ya sabemos la manera en la que la apostasía se va a manifestar, pero que no se manifieste en nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a tener como una oración que postamos. ¡Ya acabé! Como dice el hijo Felipe. Ya acabé, vamos a terminar su oración. ¿Sí como están? Cierren los ojos y inclinen su rostro. Y empecé diciendo al Señor, Señor, Padre, gracias, Señor, por mantenerme, Señor, en tus caminos, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta palabra, la cual, Señor, la has traído a mi vida y a la vida de todos los que estamos en este lugar y los que están conectados, Padre. Yo te pido, Señor, que siempre, Señor, mantengas, Padre Celestial, en ellos, Señor, sabiduría de lo alto y no una sabiduría humana, Padre de Dios. Que ellos, Señor, tengan esa pasión, esa hambre por ti, que constantemente busquen de su palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú, Señor, cada día, Señor, le muestres que esté en esa relación personal contigo. Ayúdales, Padre, siempre a tener esa relación personal contigo, Señor. Yo clamo por cada uno de ellos, Padre, porque tú los trajiste a esta congregación, Señor, Padre Celestial, para ser enseñados, para ser discipulados, Padre Santo, para que ellos crezcan, bendito Dios. No permitas que ya no sean niños espirituales, Señor, sino que cada uno de ellos, Señor Padre Celestial, sea, Señor, un paso útil para ti, como maestros en la palabra, Señor. Que ellos se puedan, Señor Padre, hablar, Señor Padre, de tu palabra, de tu misericordia, de tu amor, Señor Padre Santo. Yo te glorifico, Padre Santo, porque sé que tú, Señor, has de, Señor, llevarnos a un crecimiento espiritual, Señor Padre. No, Señor, a filosofías huecas. No, Señor, Padre, a ciencia, Señor, sino a tu palabra, Padre Santo. Hoy, Señor, queremos glorificarte, queremos exaltarte, darte las gracias, Señor Padre. Porque sé, Señor Padre bendito, que tú, Señor, traerás, Señor, gratificación a la vida de cada uno de ellos, Señor. Porque están buscando tu reino, están buscando, Señor Padre, tu palabra, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a buscar, Señor Padre, más personas que quieran conocer de ti, a traerlas, Señor Padre Celestial, a este lugar para que puedan ser edificadas, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque tú has abierto nuestros corazones, Padre, y esperamos, Señor, que en esta casa, Señor, siempre esté esa sana doctrina, Padre, en la cual podamos edificarnos de una manera especial, bendito Dios. Tu gloria, Señor, se manifiesta, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Yo clamo por cada uno de ellos, Padre, para que tú, Señor, los bendigas, Padre, y los guardes, bendito Dios. La honra, la gloria, la alabanza sea todos los días, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y hoy vuelvo nuevamente, que el Señor
Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Dios los bendiga a todos, bendecida semana y a echarle los kilos para crecer espiritualmente. Bendiciones a todos.